Immanuel Kant nació en 1724 en Königsberg, ciudad de Prusia Oriental, en el seno de una modesta familia de artesanos, probablemente de origen escocés. Kant no leyó los grandes clásicos de la literatura y de la filosofía griega, lo que repercutirá en su propia filosofía. En 1740 se inscribió en la universidad de su ciudad natal, en donde tomó cursos de ciencia y filosofía. Terminó el ciclo de estudio en 1747. En 1755 obtuvo el doctorado y la docencia universitaria y entró en la Universidad de Königsberg en calidad de docente no titular. A Kant le interesaban el saber y la investigación, y no la carrera ni la fama ni las riquezas como lo demuestran otros acontecimientos interesantes. Los años 1770 y 1781 son decisivos en la formación del sistema kantiano. De la larga meditación nació la Crítica de la razón pura en 1781, a la que le siguieron otras grandes obras que contienen el pensamiento maduro de nuestro filósofo. En particular, las otras dos críticas, la Crítica de la razón práctica en 1788 y la Crítica del juicio en 1790. Los años de la vejez fueron los peores. Kant fue afectado por la enfermedad que para un hombre de estudio es la peor. Se quedó ciego, perdió la memoria y la lucidez intelectual. De esta forma, Kant murió en 1804. Biografía de John Dewey. Filósofo y psicólogo estadounidense. Nació el 20 de octubre de 1859 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Graduado en artes en la Universidad de Vermont en 1879, se doctoró en filosofía en la Universidad de Johns Hopkins en 1884. Inició su carrera en la Universidad de Michigan, donde enseña entre los años 1884 y 1888. Posteriormente fue profesor en las universidades de Minnesota, Chicago y Columbia desde 1904 hasta su jubilación como profesor emérito en 1931. Estudió los sistemas educativos de México, China, Turquía, Japón y la Unión Soviética. Durante su residencia en Chicago, se interesó en la reforma de la teoría y de la práctica educativas. Contrastó sus principios educativos en la famosa Escuela Laboratorio de Carácter Experimental, denominada Escuela Dewey, instituida en la Universidad de Chicago en 1896. Concibió la escuela como un espacio de producción y reflexión de experiencias relevantes de vida social que permite el desarrollo de una ciudadanía plena. Sostenía que lo ofrecido por el sistema educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una sociedad democrática. El método experimental de su pedagogía se basa en la educación de la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu de empresa en detrimento de la adquisición de conocimientos científicos. Sus escritos influyeron en los profundos cambios experimentados en la pedagogía de Estados Unidos en los inicios del siglo XX. Como filósofo, subrayó todo lo práctico, esforzándose en demostrar cómo las ideas filosóficas pueden actuar en los asuntos de la vida diaria. Su planteamiento lógico y filosófico era de cambio permanente, adaptándose a las necesidades y a las circunstancias. El proceso de pensamiento en su filosofía es un medio de planificar la acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta. Activista político, defendió los planteamientos progresistas, algunas veces radicales, respecto de los asuntos internacionales y de los problemas económicos. Su abundante obra se muestra en libros como Psicología 1887, La Escuela y la Sociedad 1889, Democracia y Educación 1916, La Reconstrucción en la Filosofía 1920, Naturaleza Humana y Conducta 1922, La Búsqueda de la Certeza 1929, El Arte como Experiencia 1934, Lógica la Teoría de la Pregunta 1938 y Problemas del Hombre 1946. John Dewey falleció el 1 de junio de 1952 en Nueva York. Biografía de José Ortega y Gasset. Filósofo español, Madrid, 9 de mayo de 1883, 18 de octubre de 1955.
Alumno del Colegio Jesuita de Miraflores, se doctoró en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid con una tesis sobre el milenario, 1904. Posteriormente marchó a Alemania, donde amplió estudios en las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo, en la última de las cuales entró en contacto con el neocantismo, corriente filosófica de la que se separó poco después. De vuelta en España, sustituyó a Salmerón en la Cátedra de Metafísica de la Universidad de Madrid, 1911. A su iniciativa se debe la fundación de la Revista de Occidente, 1923, publicación que mantuvo a los círculos intelectuales españoles en permanente contacto con la filosofía, el arte y la literatura europeos. Ortega representa una superación de la ideología del 98, a la que por otra parte está vinculado. Ortega figuró entre los firmantes del Manifiesto de los Intelectuales, 1931, que pedía la sustitución de la monarquía por un régimen republicano, instaurada la Segunda República Española. Fue elegido diputado, pero pronto dejó la política activa para regresar a su tribuna de ensayista y crítico de la actualidad. Antes del comienzo de la Guerra Civil, no dudó en declarar su desencanto por el rumbo político que el régimen estaba tomando, sintetizado en su célebre frase: "No era eso, no era eso". Recién iniciado el conflicto, Ortega abandonó España en 1936. Durante 20 años desempeñó la docencia en universidades de América, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Portugal. Regresó a Madrid en 1945, donde fundó el Instituto de Humanidades. El pensamiento filosófico de Ortega, definido por él mismo como filosofía de la razón vital, estuvo muy influido por dos filósofos alemanes contemporáneos, Max Schiller y Georg Simmel. Recogiendo las doctrinas de la filosofía vitalista europea, Ortega afirmó la primacía de la vida sobre el pensamiento. En la vida, pensaba, se encuentran todas las realidades, no se reduce a una simple forma biológica. Para Ortega, la persona no es una sustancia, sino un continuo proceso de relación con las cosas en el que los seres humanos despliegan su libertad. Yo soy yo y mi circunstancia. En materia política se definió como liberal, aunque sostuvo que la vida pública debía ser regida por una minoría selecta, los intelectuales, que dirigiese el trabajo de las masas. Cuando las masas se rebelan, y pierden el respeto a la superioridad intelectual, Occidente peligra. Otro aspecto importante de su pensamiento está dedicado al análisis de la historia de España. Según Ortega, España se encontraba más atrasada científica y culturalmente que Europa debido a remotas causas. Estuvo dominada por el pueblo bárbaro más inculto, y después la invasión islámica impidió la instauración del feudalismo. Entre sus principales obras cabe citar: Meditaciones del Quijote, 1914, El Espectador, recopilación de artículos en 8 volúmenes, 1916-1935, España invertebrada, 1922, La deshumanización del arte, 1925, La rebelión de las masas, 1929, Rectificación de la República, 1931, e Historia como sistema, 1940. Ortega y Gasset ha ejercido una gran influencia sobre el moderno pensamiento español, abriéndolo a todas las corrientes modernas gracias a su Revista de Occidente a la biblioteca aneja del mismo nombre.